Bueno, pues me llamo Inmaculada Echeverría y entré en el museo a finales de 1980. Carmen Garrido y yo nos conocíamos. Ella era amiga y compañera de colegio de mi hermana, que estudiaban en la Asunción, aquí en Madrid. Entonces me dijo Carmen: Inma, mira, estoy en el Prado, nos han dado una beca para estudiar el Greco, entonces ¿te apetecería venir? Y le digo: pues sí. Pues al museo al que llego es un museo en cierto modo pequeñito, familiar. Al primer sitio a que llegamos era un sitio muy pequeño, cerca del servicio médico, había una zona de servicio médico y la altura del sitio donde estábamos era, francamente, yo soy bajita, bueno, pues aquello tampoco excedía mucho. Y lo que recuerdo es que había una obra, una tabla, yo creo que era un Fernando Gallego, y te estoy hablando, ya te digo, finales del 80. Bueno, la tabla cabía justo. Recuerdo que teníamos el equipo de rayos X, el equipo primero, que todavía hoy conservamos, en el edificio, en la zona del edificio de los Jerónimos, y un pequeño analizador que nos habían comprado con una beca. Era un sitio, un recinto muy pequeño, al fondo había como unos pequeños almacenes y recuerdo además una zona en arco, con lo cual tampoco podíamos llevar obras de gran tamaño porque no nos daba, como te he contado, la altura. Era el hueco que quedaba libre porque nosotros nos metimos casi como a escondidas con nuestras técnicas. En realidad no molestábamos, nosotros hacíamos nuestro trabajo, pero nos dejaron hacer. Ese fue nuestro primer sitio. Estaba Pita de director del Museo del Prado y mi primera experiencia fue, encima como vasca, nacida en San Sebastián, enfrentarme a la documentación técnica del Guernica de Picasso. En el caso del Guernica, en un cuadro tan grande, no lo hicimos entero, porque no disponíamos del espacio suficiente, ni muchísimo menos. Además, recuerdo que para preparar las radiografías ni siquiera había un cuarto oscuro, tuvimos que cerrar las persianas, que no hubiera nada de luz y a oscuras montar las placas radiográficas, que fueron detalles. Hicimos como unas 5 o 6 placas del cuadro, en zonas un poco significativas, y en la reflectografía infrarroja lo mismo, y se tomaron. No se hizo la documentación técnica del Guernica en esos momentos porque fue imposible, pero tuvimos la base para hacer un artículo que se publicó, un artículo que publicaron José María Cabrera y Carmen, sobre todo en muchos cambios de composición que se fueron y cómo estaba el estado de restauración, que sabíamos, el estado de conservación, perdón, que sabíamos que era bastante delicado. Pero la metodología es hacer absolutamente todo y a partir de entonces del Guernica, con la beca para el Greco, incorporamos toda la metodología, que era cuando llegaba la obra de arte, o bien que trabajamos en sala, radiografía, reflectografía, si se podía toda, si no los detalles que considerábamos significativos, análisis de pigmentos, toma de muestras, ultravioleta, etc. Evidentemente, la documentación que tomábamos antes no era la de ahora, los medios eran diferentes, pero sí te digo que fue una oportunidad muy interesante el haber conocido cómo se hacían la documentación técnica y cómo se hacía ahora. Entonces, los medios que contábamos era hacer la radiografía por partes, del cuadro entero por partes, era complicado porque no existían los escáneres de rayos X ni muchísimo menos, y entonces nosotros lo que hacíamos era fotografiar las placas radiográficas, luego las uníamos y nosotros esas fotos eran las que dábamos a los conservadores, a los restauradores, para que se manejaran, o bien que vieran las placas originales. Respecto a los análisis, también en aquella época hacíamos toma de muestras, análisis de pigmentos, fotografías ultravioletas y también hacíamos las fotos de los cuadros, o sea, había un gabinete fotográfico con Carlos Manso y todo eso, pero nosotros fotografiábamos nuestros propios, o sea, lo hacíamos o Carmen o yo con una cámara que todavía conservamos, que es una Brónica preciosa. Y también hacíamos los ultravioletas. Nos teníamos que inventar absolutamente todo. Cuando hicimos los primeros infrarrojos, no te puedes ni imaginar lo que José María Cabrera, que fue la persona que fue director del Instituto de Restauración y es el que nos trajo a la mayoría de la gente que estamos aquí,
Él mismo se diseñaba sus propias cosas para poder hacer el infrarrojo. O sea, era una labor casi de taller. El infrarrojo de Adán y Eva de Durero, las tomas con el equipo de rayos X era una cámara, que además era un monitor curvado, pequeñito, y se hacían las tomas poquito a poco. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de unas tablas enormes. Las tablas lo que hacíamos era cuadricular con un hilo de color verde las tablas para no perdernos ni un solo fotograma, y cuadriculamos el Adán y Eva. Tenía que ser verde porque era el que se veía en la cámara, ¿eh? También que el nivel de trabajo que teníamos antes podíamos permitirnos el lujo de hacer la documentación técnica completa de la obra, o sea, radiografía, infrarrojos en tomas pequeñitas, fotografía ultravioleta, reverso del cuadro, análisis de pigmentos, porque teníamos tiempo para estudiar las obras. Actualmente es diferente, ya se reparten y además es una cosa lógica. Y sí, también te comento que una de las oportunidades que tengo, como he dicho, que estamos estudiando los Velázquez para el catálogo razonado de Javier Portús, tengo la oportunidad de estudiar los Velázquez por segunda vez en mi vida. Para mí eso es una de las cosas que más me llena de, quiero decir, de tipo profesional en estos momentos. O sea, el haber hecho la documentación técnica en los años 80 y en los años, bueno, en el siglo siguiente, en el XXI, volver a repetir y en muchos casos mejorar la documentación técnica de esas obras. Sobre todo en la radiografía, evidentemente es el mismo sistema, lo que pasa que lo hacíamos a trozos y evidentemente había zonas que se perdían, pero sobre todo por la forma de colocar las placas. Ahora hacemos la radiografía de un solo disparo, pero en el infrarrojo sí las cosas han cambiado muchísimo. Nosotros no podíamos hacer con esa técnica de esa cámara, en muchos casos en los Velázquez hemos hecho detalles, no los cuadros enteros. Y ahora se están haciendo enteros y con un poder de penetración se ven muchísimos más detalles, pero sobre todo en la reflectografía infrarroja se están descubriendo muchas cosas. Bueno, pues yo creo que ser un buen profesional de la documentación clínica es, yo creo que tener clara una serie de ideas. La obra es lo importante, nada más la obra en sí. El poder pararte también a ver la capa pictórica antes o después de hacer la documentación técnica, el poder observar el cuadro, la documentación técnica, todo lo que hemos descubierto hasta ahora y luego hacerlo posteriormente con una perspectiva, que es lo que estamos haciendo con todos los demás cuadros, pero en especial con Velázquez. Lo que estamos haciendo es preparar la documentación técnica, se hace, tener más o menos los datos antes de que el cuadro se vaya, intentar tener el cuadro, la radiografía, los diferentes estudios y poder comentarlo con el conservador las cosas que hemos visto unos y otros. Para mí eso es una de las formas de hacer la documentación técnica, la parte técnica y la parte histórica y la conversación entre todas las partes. Cuando estábamos en las salas de pintura española, cuando estábamos allí durante años, para ir a la cafetería o para ir a cualquier sitio, pasaba por las salas que llamábamos de las musas, que eran las pinturas de Rubens, con las musas a los lados. Nunca han estado tan bonitas las musas como en aquella época. Tú ibas pasando, salías de tu sitio, ibas a la cafetería o cualquier sitio y te ibas viendo las pinturas que no por verlas todos los días te cansabas. Ese paseo con las musas al lado lo recuerdo como de verdad algo impresionante. Pues esa sala terminaba con Ariadna, en la sala redonda, de camino luego al Tesoro del Delfín y todo eso. Era la sala que tú entrabas por la puerta de Goya Baja, la parte central, íbamos pasando todas las esculturas y a ambos lados estaban los dos retablos, que todavía estaban, y ya íbamos todo seguido esas salas en las que había pintura flamenca, como te digo, con esculturas, las esculturas de bronce, ibas viendo absolutamente todo, mezclabas la pintura con la escultura perfectamente integrada. Para mí fue una oportunidad tremenda el Inocencio X de Velázquez, porque
Primero, verlo de tú a tú. Luego lo colocaron para que la gente lo viera en una zona especialmente significativa, que era la sala donde está Ariadna. Pero además lo iluminamos como si hubiera visto con la luz del mismo lugar en el que estaba colocado. Y entonces lo graduábamos con un reostato y daba la impresión de la luz de las velas. Y ese cuadro creo que es mi pintor preferido, también es cierto que es Velázquez, ¿no? Pero ese cuadro para mí fue impresionante. Yo no recuerdo un detalle de una mirada, de esa personalidad que se te viene encima y decir, caramba, ¿cómo sería este papa que le ha pescado en ese momento en que es una mirada de orgullo, de imposición, de soberbia, esa mirada tan penetrante? Y digo, esto es Velázquez, pero quizá por inalcanzable, porque no lo tenemos. Cuando nos traían obras, posibles falsificaciones, que habían encontrado diferentes colecciones o que se habían intentado en muchos casos vender a jeques árabes. Recuerdo aquel lote especial que fueron una cantidad de horas tremendas. Bueno, es que cualquiera que hubiera visto esta obra decía no hacía falta ni hacer la documentación técnica. En algunos casos eran sencillamente imposibles, o sea, esas falsificaciones de grecos, de tablas flamencas. Pero sí te digo que en sucesivas redadas de la policía, de otros medios, sí había trípticos, no sabes, maravillosamente pintados, pero muy pintados, pero eran más falsos que falsos. Y si eso lo descubríamos en la toma de muestras, los análisis de pigmentos, aparte de la radiografía del infrarrojo. Es muy raro que en un tríptico, en una tabla, no haya un dibujo subyacente preparatorio y tal. Y ya no te digo si tomábamos las muestras y todos los pigmentos que encontrábamos se habían empezado a utilizar a partir del siglo XIX. Luego nos hemos encontrado en muchas ocasiones pues para falsificar un Greco, que les encantaba en aquella época falsificar un Greco, porque yo creo que lo consideraban más fácil de falsificar por las supuestas deformidades que hacía el Greco, que no eran así, ni muchísimo menos, era su forma de pintar realmente maravillosa y distinta, ¿no? Entonces lo que hacían era reutilizar una obra, a lo mejor tienes un cuadro popular, religioso, que no vale nada, del siglo XVII, con una tela del siglo XVII, y sobre ella pintar un supuesto Greco. Entonces ahí te daban la trampa de decir la tela es antigua y tal, pero analizabas los pigmentos y además generalmente la radiografía salía lo que había en en la reutilización del lienzo. De hecho, hay aquí una obra que el dueño regaló, era un señor de Toledo. Es una adoración de los magos de supuestamente Greco, que lo ves y no podía ser Greco de ninguna forma, podía ser un artista popular. Debajo tiene, yo creo recordar, un San Antonio, muy bien pintado. Lo que había hecho, reutilizar y falsificar ese Greco. Este señor, le hicimos el estudio hace muchos años, lo donó al Museo del Prado, tiene número de catálogo y es muy útil para enseñar pues, a los estudiantes a lo que es en este caso intento de falsificación, pero reutilización de un lienzo, que en este caso no tiene valor. Tengo muchísimos recuerdos de haber conocido a personas realmente impresionantes y maravillosas. Empezaré por el aspecto profesional. Bueno, por supuesto, todos los directores que he conocido, con más intensidad, unos con otros, con más relación. A mí me impresionó mucho Pérez Sánchez. Estuvimos mucho tiempo juntos, era una persona realmente, yo recuerdo que la mejor explicación que me han dado sobre una obra de arte, en este caso nos trajeron para estudiar la Santa Rufina, que ahora está en Sevilla, hicimos la documentación técnica de esa obra. Recuerdo que estaba yo sola, no estaba ni Carmen ni Juani, y tenía el cuadro, estábamos en la zona de la antigua dirección, en el edificio Villanueva, y estaba yo sola con él, teníamos el cuadro, la radiografía y todo. En mi vida me han dado una clase magistral así de esa obra. O sea, yo lo recuerdo, yo creo que lo he contado muchas veces cuando me han preguntado, porque aprendí muchísimo, pero sobre todo era un lujo el cómo explicaba las cosas Alfonso Pérez Sánchez. Garín, que estuvo también muchos años, todos los días nos venía a ver. Creo que eso era bueno porque notabas que tenía interés por el trabajo que hacía. A lo mejor
era su forma de ser. Es un hombre muy cordial, todavía lo sigue siendo, ¿eh? Y fueron unos tiempos pues, que yo recuerdo con especialmente cariño porque había una relación directa con, no solamente con los conservadores y con el director. Recuerdo que en aquella época te impresionaban porque iban con sus galones, sus uniformes y todo eso. Y eran gente, como digo yo, reverente, ¿no? Conocí a prácticamente casi todos los conserjes, Espejo, Pedro Sobrino, y teníamos mucha relación, ¿eh? Pedro Sobrino era una persona muy especial, muy jefe, muy en su trabajo, hacía su trabajo fenomenal, era una persona muy importante en el museo. El conserje mayor era prácticamente, no te digo que después del director, pero casi era el que mandaba en el museo y toda la gente le tenía muchísimo respeto, ya no te digo vigilantes y los diferentes departamentos, oficios varios o lo que sea, sino también la relación, por ejemplo, de Manuela con Pérez Sánchez o todo eso, era una relación de mutuo respeto. Era una persona muy importante en el museo y además como vivían en el propio Museo del Prado, bueno, en la casa adyacente, bueno, es que era prácticamente su casa, el museo, y así se sentía, que era, no te digo que los dueños del museo, pero su casa. La relación mía personal con la brigada ha sido de auténtica amistad y para mí mi servicio, departamento, es fundamental. Fue fundamental, será fundamental durante toda la vida. Recuerdo los primeros jefes de brigada, Desiderio, Adeba, ya murieron, Sacristán, nos sacábamos fotos, colaborábamos mucho, han cambiado las personas, pero, por ejemplo, Manolo Montero y Ángel Campos se formaron con la brigada primera que yo conocí. Y esa relación de amistad casi familiar, casi de hermanos, incluso con toda la brigada que se ha incorporado, continúa. Primero porque las personas te caen bien, porque has vivido con ellos muchas cosas. De hecho, ahora con los retratos ecuestres nos tienen que ayudar porque físicamente no podemos. Pues ellos prácticamente saben hacer la documentación técnica, o sea, para colocar las placas radiográficas, bueno, ayer mismo lo hicimos con el Felipe IV, saben qué es lo que tienen que hacer y aparte de eso nos lo pasamos bien. La época que yo recuerdo, desde la gente del puesto de ventas, que vendían los catálogos de Velázquez, que era personal del Museo del Prado, que ellos eran amigos míos, los pintores, la brigada, los fontaneros, todo problema que surgiese con nosotros, que teníamos mucho y que nosotros además necesitábamos en muchos casos contar con la brigada, que lo hacemos actualmente. Bueno, era impresionante, nos ayudábamos, se resolvían todos los problemas realmente fácil. ¿Por qué? Porque estábamos todos en el mismo edificio, en aquella época, estoy hablando de los años 80 y 90, y había mucha relación personal. Entonces, incorporas nuevas gentes, nuevas amistades, ahora todo se ha dispersado mucho más, pero también existe esa labor de colaboración, pero quizá porque se ha mantenido durante muchos años la relación con los diferentes departamentos que yo llamo muy importantes en este museo, como es el Oficios Varios, como por supuesto la brigada, como diferentes departamentos, ya que ahora hay nuevos como diferente educación, exposiciones, todo eso. Sí existe esa colaboración, pero yo lo que pienso que antes había como una implicación personal. Sí, o sea, había como un aprecio y te ayudabas porque te conocías de hace muchos años, sabías las dificultades que teníamos cada uno y tú facilitabas también el trabajo a los demás. En la época actual, como he dicho, todo es mucho más variado, más diferente. El contacto con las personas, a veces te pasa sin ver a una persona durante muchísimo tiempo. Y eso para mí es una de las cosas que peor llevo. Pues para mí escuchar Museo del Prado es un orgullo, siempre me ha parecido, cuando yo, actualmente, después de tantísimos años, no te digo cuando era joven, oye, ¿y tú dónde trabajas? Y yo en el Museo del Prado, aquello se llenaba, o sea, yo creo que engordaba. Pues esa sensación la sigo teniendo, pero no solamente me refiero que lo diga yo,
cuando lo hablo con gente de mi familia o gente de amigos, no, es que trabaja en el Museo del Prado. Eso te llena muchísimo porque, habiendo estudiado arte, para mí es lo máximo. Tienes la oportunidad de ver absolutamente todo aquello que te ha gustado toda la vida, el relacionarte con las obras de arte, el tenerlas casi a tu disposición. O sea, para mí el Museo del Prado, como edificio, como colección, y en muchos casos todas las personas que yo he conocido a diferentes niveles, para mí eso ha sido fundamental, el poder relacionarte con personas que yo he considerado y considero sabios, el relacionarte, que te cuenten las cosas, a veces de tú a tú, cosa francamente diferente. Y luego la oportunidad de viajar, de conocer y de ir a otros museos viniendo del Museo del Prado. Que eso me ha pasado. Los primeros viajes a México de correo, vamos, que te hacían, no te digo que era impresionante. Y es ese orgullo que tiene uno de pertenecer a un organismo que cree que es lo máximo, por lo menos para mí. Pienso que el dejar el museo va a ser muy difícil, complicado, porque el museo pues atrae mucho y prácticamente pues es que tienes casi tu segunda familia aquí, o casi en muchos casos hasta la primera. Pero me retrae, primero, porque estoy muy a gusto, creo que puedo seguir todavía trabajando, si es que no pasa nada raro, me gustaría continuar, pero la vida da muchos cambios. Pero una de las cosas que más me duele es ir perdiendo en el camino a personas que se van jubilando. Eso sí lo llevo muy mal. Esas mesas de desayuno tan amplias en las que hablábamos menos de trabajo, o de trabajo también, de montones de cosas, se van reduciendo, en muchos casos felizmente, porque la gente se jubila, tiene otra vida y es tan fenomenal y mantenemos la relación. Pero sí te digo que es una cosa que veo en las personas que vienen jubiladas y vienen al museo, o es mi impresión, cuando vienen de visita se sienten como un poco fuera de lugar. Y eso es lo que no me gustaría. Pero bueno, eso va a tener que pasar en algún momento. Yo reseñaría esa oportunidad de conocer y de relacionarte con diferentes personas y personal de esta casa, que todas están relacionadas con la historia del arte y que sin ellas no tendríamos colgado el cuadro, no tendríamos iluminada esa obra, no podríamos hacer nuestro trabajo, ni los conservadores. Esa homogeneidad en la relación de todo el personal de la casa para mí ha sido fundamental.